Gloria a Dios, Dios te bendiga, aquí estamos en la radio, una noche más para bendecir tu vida. Es una bendición que Dios nos entrega, ¿no? Poder estar aquí alcanzando tu vida a través de la radio. Qué hermoso tiempo de Dios, que Dios nos permite estar aquí compartiendo con vos palabra de Dios. Hemos venido haciendo programa tremendo. En el día de ayer estuvimos compartiendo algo hermoso que puede ayudarte en estos tiempos para entender cómo los espíritus demoníacos están obrando no solo en la parte personal, sino también en el ámbito de iglesia, en el trabajo, en la familia, cómo se está moviendo los espíritus, que ahora le vamos a dar el nombre que ellos tienen, ya lo tienen, simplemente lo vamos a estar revelando en esta noche. Vamos a dar inicio al programa como todas las noches. Ya esta hora y este importante momento en la programación de tu radio amiga. Todos los días, desde las 23 horas, tiempos nuevos. Con la conducción de Juan Díaz, analizaremos los acontecimientos, hechos, sucesos de cada día bajo la lupa de la palabra de Dios. Recórdalo, todos los días, 23 horas, por tu radio amiga 101.3. FM Radio Génesis. Te invitamos a compartir tiempos nuevos. Gracias, Carlos. Gracias por ese lindo separador. Dios bendiga tu vida. Gloria a Dios. Pastor Raúl Ricardo Rolando, el nombre de las 3 R se me quedó trabado. Gloria a Dios. Dios bendiga a su vida, pastor. Hoy tuvimos la bendición de compartir junto a usted una hermosa palabra de reunión de oración. ¿Me escuchó, pastor? Compartir junto a usted, lo traté de usted. ¡Wow! Lo que hace la tecnología, ¿no, Lali, querido? Qué hermoso tiempo. La verdad que vemos cómo Dios viene obrando en este tiempo de una manera sobrenatural, no lo natural, porque caminar en lo natural es sencillo, es moneda diaria, pero tenemos que aprender a caminar en lo sobrenatural, donde nosotros dejamos de tener control de nuestra vida y Dios empieza a obrar a través de nosotros. Eso es maravilloso, porque ya no somos nosotros, sino es Dios a través de nosotros. Está un poquito fresca la noche, me saco, estamos así, uno y uno, ¿no? Con uno muevo el mouse y con el otro tomamos frío y caliento la manito. Gloria a Dios. Así que Dios bendiga sus vidas en este tiempo. Estamos hablando de una historia tremenda que incluye a 2 personajes y a un profeta. Hermoso saber sobre la vida de Elías, el profeta. Y ustedes dirán, ¿cuáles son los 2 personajes? 3. Acab, Jezabel y Juan que les habla. No, perdón. Gloria a Dios. Miren, 2 personajes, podríamos decir, dictaminar, ¿no? Que eran siniestros. 2 personas que no tenían escrúpulo por hacer lo malo. Recuerden, tienen que tener grabado en este tiempo cómo vino David, el corazón conforme al de Dios. Salomón, el hombre que más sabiduría tuvo sobre la tierra. Pero ahora vemos quién fue el más malo de todos, ¿no? Acab, dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Era tremendo. Era una máquina de meter la pata. La verdad
que el propósito que estaba en Acab era ir en contra del propósito de Dios. Cuando hablamos de Acab, estamos hablando de alguien sanguinario, déspota, alguien que no tenía principios, pero sí tenía un final, tuvo un final, ¿no? Porque muchas veces en ese tiempo ellos creían que, o no creían, que su vida iba a tener un principio y un fin, ¿no? Ellos pensaban que iban a vivir eternamente. En cambio, en estos tiempos tenemos que entender que tenemos un momento en que nacemos, de la juventud, que nos crecemos, tomamos compromisos, en un momento que somos padres de familia, después pasamos a ser abuelos, y viene una etapa que empezamos a tener nuestra decadencia, podríamos decir, natural, nuestra decadencia física. Pero es cuando, a medida que pasan los años, que nos tenemos que poner como fruta madura, ¿no? Como de la mejor cepa, ¿no? Y así es como tenemos que considerarnos que al mayor pasa el tiempo, siempre y cuando lo caminemos en el propósito de Dios, es que empezamos a dar lo mejor de nosotros, ¿no? Las etapas anteriores fueron un tiempo de preparación para que podamos decir, pasa el tiempo y cada vez estoy mejor, ¿no? Pero en Cristo. Eso es lo que tenemos que entender. No van a gloriarnos si no estamos en lo físico. Vamos para atrás, ¿no? Pero en lo espiritual vamos creciendo. Mirarán ustedes, ¿no? Vamos creciendo porque todo ese tiempo fue un tiempo de preparación, ¿no? Un tiempo donde Dios fue tratando con nuestras vidas para llegar a ser lo que hoy somos al servicio de Dios. Tenemos que caminar en el propósito de Dios. Bueno, acá vemos este personaje, porque bien le cabe decir que era un personaje, era alguien siniestro, alguien sin escrúpulos, de malas actitudes, de ofender, de transgredir, era un transgresor, ¿no? Dice que no hubo antes de él quien ofendiera la presencia de Dios como lo hizo Acab. Pero él necesitaba tener su costilla, ¿no? Y su costilla era peor que él mismo, ¿no? Dice que él tomó como esposa a Jezabel, ¿no? Hija de Etbaal, rey de los sidonios, y fue y sirvió, dice él, a Baal y le adoró. Qué tremendo, ¿no? Saliendo, dice que acá fue el séptimo en el reinado de Israel, y en el séptimo ya estaban hasta acá de hacer lo malo, ¿no? Y dice que Acab no tenía escrúpulos, mucho menos lo tenía su esposa Jezabel. Era una mujer pagana, una fenicia, que ella adoraba y hacía cultos a Baal, ¿no? Cuando hablamos de Baal, estamos hablando de sacrificios humanos, ¿no? En una parte acá hablaba sobre cómo quemaban huesos, ¿no? Esto habla sobre el sacrificio, a ver si lo podemos encontrar aquí. Ya lo vamos a encontrar y se los vamos a compartir, ¿no? Aquí lo que hace mención es que ellos entregaban sacrificio a Baal y a Acera, no solo a Baal, sino a Acera. Él hizo lo malo en gran manera. Pero como Dios tenía planes, Pastora García, Dios la bendiga, Iglesia de la Ciudad, se nos ha conectado. Dios bendiga su vida. Recuerden que a partir de las 0 horas, la buena mano de Dios está por Face. Córranse del día, quédense aquí, pero cuando termina, sigan recibiendo palabra de Dios.
Y dice que Dios ya tenía planes, ya veía que Acab y esta Jezabel estaban haciendo lo malo, pero eso tenemos que tener bien en claro. Cuando hablamos de Acab y hablamos de Jezabel, hablamos de dos personas distintas, dos espíritus totalmente diferentes, similares, pero muy distintos en sí, ¿no? Cuando hablamos de Acab, hablamos de alguien sanguinario, alguien que no tenía límites, que no caminaba ni remotamente en los principios de Dios, que era déspota, era asesino, él no tenía límites. Pero, ¿qué pasaba con este Acab? Era como un gatito en manos de Jezabel. ¡Wow! Entonces nos ponemos a pensar, ¿era peligrosa Jezabel? Sí, sí. Sin lugar a dudas. Esto es un espíritu que hoy en día impera en las iglesias. Cuando hablamos del espíritu de Jezabel, hablamos del espíritu que va en contra del propósito de Dios, pero que quiere seducir y destruir en primer lugar a los profetas. Punto 1, va sobre los profetas. Punto 2, va sobre la cabeza de las iglesias, con un espíritu de seducción, un espíritu de trama, un espíritu de división, un espíritu que seduce, es muy sigilosa, se mueve como quien se mueve el araña que teje su telaraña. Este espíritu impera en muchos lugares hasta el día de hoy. Aún en los mismos hogares. Hay hogares que hay una Acab, pero también hay una Jezabel. Entonces, cuando hablamos de Acab, hablamos de un hombre que puertas para afuera era sanguinario, no tenía límites, nadie le podía poner freno. Puertas para adentro era un ronroneo. Él estaba en la mano, comía de la mano de Jezabel. Entonces, tengamos cuenta lo peligroso que era, que es y que va a seguir siendo hasta que el Señor venga, este espíritu jezabélico que está metido dentro de las iglesias, en los hogares, en todo lugar que vos caminás. Tenés que pedirle a Dios que nos dé discernimiento para poder identificar todo aquello que va en contra del propósito de Dios. Zulma Gago, prima, Dios te bendiga. Ciudad de La Plata, se nos están conectando. Pero miren qué peligrosa que era esta Jezabel, ¿no? Ella siempre iba un paso más adelante para desafiar a la autoridad de Dios. Tenemos que necesitaba de un rey quien la estuviera cubriendo y la estuviera respaldando, puertas para afuera, pero puertas para adentro, ella manejaba toda la situación. Cuando hablamos del espíritu de Jezabel, no solo hablamos del espíritu que está dentro de las mujeres. Hay espíritu de jezabélico que se encuentra dentro de los hombres. Roberto presente, Dios te bendiga, ¿cómo andás, amigo del alma? Entonces cuando hablamos de esto es un espíritu que puede morar tanto, gloria a Dios Roberto, que puede morar en las mujeres en primer lugar, pero también puede estar dentro de los hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque una de las características que tiene produce división, conspira en contra de la autoridad. El problema más grande y cómo definir el espíritu jezabélico es aquel que va en contra de la autoridad que viene de parte de Dios. Entonces, esa es una característica. Cuando ves a alguien que quiere romper todo lo establecido por Dios y que va en contra y quiere establecer sus propias leyes y principios, hay algo que no está bien. Hay algo que huele mal, ¿no? Aún en pequeñas cosas, ¿no? Con pequeños mandatos,
con pequeñas cositas que afectan a la ley de Dios. Dios estableció, vamos a dar un ejemplo, el hombre como cabeza de hogar, ¿no? Y muchas veces hay una pelea que se desata en el hogar por ver quién es la autoridad. Siempre que hay una Jezabel, hay alguien, una Acab, que la está guardando. Cuando hablamos de alguien que hace división, que va en contra de los planes de Dios y que quiere aún gobernar a su esposo, como decíamos acá, por ejemplo, ¿no? Ella se nutre de un Acab, alguien que puertas para adentro es inofensivo, pero puertas para afuera no lo es así, ¿no? Entonces ellos se complementan, pero realmente es un espíritu peligroso que impera en las mentes para caminar lejos del propósito de Dios. Jezabel es división, distanciamiento, caminar fuera de los principios de Dios, con argumentos naturales, el cual decir, mi marido no tiene la capacidad intelectual, no es esto, no es aquello, yo tengo que ir adelante abriéndole camino, yo voy a la iglesia, yo busco esto, yo hago aquello. Pero olvidamos lo principal, que Dios estableció al hombre como sacerdote de la casa. Entonces se produce una guerra, una división interna de quién gobernar en el hogar y como quién gobernar muchas veces aún adentro de las iglesias. Tengo una mala noticia, Dios ya estableció, Dios ya decretó autoridad sobre la cabeza, que es el sacerdote de la casa. Y cuando hay cosas que decimos, mi marido le falta esto y yo tengo aquello, complementa a tu marido. Dios estableció el matrimonio para que los dos se complementaran, se amalgamaran. ¿Ves? ¿Ven acá? Si no hay huecos, Dios no quería que hubiera huecos. Uno es complemento del otro. Y lo que le falta al uno, lo tiene el otro. Así debe operar un hogar cristiano, sabiendo que Dios ya decretó quién es el sacerdote, quién es la cabeza del hogar. Entonces, cuando queremos tomar el lugar que Dios ya estableció, que ya asignó a alguien, y queremos decir, no, pero yo tengo más capacidad, yo hago 1000 cosas, ¿no? Y muchas oportunidades conviene al hombre decir, wow, mi mujer hace esto, hace aquello, hacelo vos. Y nos quedamos ahí tranquilitos, viendo cómo ellas avanzan hacia la meta que han trazado. Pero en el camino puede que esto ocasione, sin lugar a dudas, le va a ocasionar mucho problema, porque Dios estableció que el que vaya adelante es el hombre, ¿no? Y la compañera, la costilla, es la que lo complementa, ¿no? Esa costilla que nos sacó el Señor, que nos hizo entrar en un sueño para formar la mujer, es el complemento. Por eso Dios lo sacó del costado y no lo sacó ni de los pies para ser pisoteado, ni de nuestros hombros, ni de nuestra cabeza, sino lo sacó de nuestra costilla para que estuviera a la par, para que fuera el complemento de parte de Dios. Entonces, cuando vemos que hay alguien que dice, yo voy a hacer esto, hay algo que está oliendo mal. Hay algo, bendecida noche para todos, dice Claudia, hay algo que huele mal. Entonces, tenemos que entender que este espíritu jezabélico impera en los hogares. Este espíritu jezabélico impera aún en las iglesias. Quiere tomar el control de toda la situación, gobernar el propósito de Dios y que sea una iglesia establecida por mujeres, donde ellas organicen, armen, caminen todo. Entonces,
cuando vemos que esto está sucediendo, no es porque tienen más capacidad solamente, sino que hay alguien que está ocupando el rol que Dios no estableció. Cada vez que queremos cambiar los órdenes establecidos de antemano desde el Génesis por Dios, estamos en problemas, ¿no? Dios pactó con el hombre e hizo pacto y también le habló a la mujer, pero pactó con el hombre. Tengamos bien en cuenta. Y Dios es un Dios de pacto, es un Dios de ordenanza. Él es ordenado, no es que te ordena y te manda, sino que de ahí desciende la palabra ordenanza. Él estableció como mejor manera de vivir y pactó con él. Entonces, este espíritu jezabélico, y aún con poder, imagínense el estrago que podía hacer esta Jezabel, ¿no? Y ella hacía cultos a Baal y entregaba sus hijos en sacrificio. Miren cómo dice: y en el tiempo de Hiel Betel, él reedificó a Jericó a precio, presten atención, de la vida de su primogénito. Echó el cimiento para empezar a caminar, ¿no? Y echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Num. Miren qué tremendo. Y salió un profeta de parte de Dios para poner ordenanza, y salió y se presentó delante de este rey que era sanguinario, que era déspota, y le dijo que lo que Dios tenía planeado. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Dice que después que le soltó esta palabra, él tuvo que huir delante del rey, porque éste quería matarlo. Y dice que Dios le dio instrucción, le dijo: vete al arroyo de Kerib, y allí enviaré cuervos que te lleven el alimento por la mañana, y pan y carne por la tarde, ¿no? Y dice que pasados los días se secó el arroyo. Dios fue obrando y trabajando realmente en la vida del profeta Elías, ¿no? Después le dio la instrucción que descendiera, ¿no? Que descendiera a Sarepta de Sidón, que allí se iba a encontrar con una viuda, la cual lo iba a alimentar. Y así lo hizo. Dice que él descendió, y cuando se encontró con esta mujer, le pidió que le alcanzara agua, y ella se lo alcanzó. Y le dijo lo que Dios le había instruido, ¿no? Y ella le dijo: tengo esto solo, nada más que este puñado de harina y esta poca aceite. Estoy juntando 2 leños para hacerle el pan a mi hijo y dejarme morir. Y dice que el profeta le dijo: correcto, haz como has dicho, pero dame de comer a mí primero, después come tú, y después dale a tu hijo. Yo creo que en estos tiempos, si hoy viniera el profeta y le dice así a las mujeres, y tienen 2 palos en la mano: corre, porque el primero, tac, acá, y el segundo acá en la frente, ¿no? Pero esta mujer hizo como el profeta le dijo. Muchos se estarán riendo, ¿no? Hizo como el profeta le dijo, obedeció, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios, el Dios de Israel, dice, ha dicho que no faltará en tu casa la harina de la tinaja, no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta que haga llover sobre la faz de la tierra.
hasta que viniera la bendición. La lluvia era bendición de parte de Dios, ¿no? Y dice que ella hizo así, conforme al profeta le había pedido, y trajo y le dio de comer a él, comió ella, y comieron los de su casa por muchos días, ¿no? Miren qué tremendo. Y después de estas cosas aconteció que enfermó el hijo de la ama de casa, y la enfermedad fue tan grave, miren qué tremendo, que quedó sin aliento. Gloria a Dios, ahí se nos siguen conectando. César González, Dios te bendiga, Bebo, ¿cómo estás? Miren qué tremendo, ¿no? Una mujer que quería honrar al siervo de Dios, había sacado su comida, la comida de su hijo, para entregársela al siervo de Dios. Pero Dios, ella creyó en Dios, y Dios no le hizo faltar ni el pan, ni la harina, ni el aceite, y Dios bendijo su vida, ¿no? Y dice que no fue solamente eso, que también la fe de ella fue probada. Dice que vino una enfermedad, y dice que grave, y quedó sin aliento, espichó, ¿no? Y dice que Elías le dijo, habló con Dios y le dijo, Señor, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memorias mi iniquidad? Esta mujer le dijo, te di lo que tenía, te di mi aceite, mi pan, te cociné, y aún mi hijo ha muerto. Y dice que vino el profeta y le dijo, dame tu hijo. Muchas veces vemos otra situación en lo natural, que una mujer se abraza, se aferra a su hijo, debido a la circunstancia, y queremos con nuestras fuerzas humanas tratar de darle solución. Pero esta mujer se lo dio al profeta, sabía que delante de ella estaba un siervo ungido por Dios. Y dice que él lo tomó y lo recostó sobre la cama donde dormía el ungido de Dios. Y dice, y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Esto es como una respuesta con enojo de parte del profeta, ¿no? Y le dijo, y se tendió sobre el niño 3 veces. 3 veces se tendió sobre el niño y le dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió y revivió. Y tomando Elías al niño, lo trajo a su madre, y ésta le recibió, ¿no? Esta mujer pudo experimentar lo que es una experiencia con el ungido de Dios. Qué hermoso cuando Dios nos da la bendición de poder experimentar algo sobrenatural, ¿no? Impresionante, porque dio un poquito de harina y un poquito de aceite. Dice que comió el profeta, ella, su hijo, por varios días, ¿no? Como lo había dicho Dios. Después experimentó que su hijo había muerto y que el profeta le había pedido a Dios que le volviera el alma al cuerpo, y Dios lo resucitó. Miren qué hermoso cuando realmente nos dejamos usar y le permitimos a Dios que use nuestra vida y todo lo que nosotros nos rodea. Miren qué tremendo, ¿no? Vamos con el 18, dice, y pasaron los días y vino palabra de Jehová, y dice, fue Elías a mostrarle a Acab el hambre era grave en Samaria. Miren lo que estaba sucediendo, ¿no? Esto era impresionante lo que había establecido. Dice que faltó el agua. Entonces dice, Elías,
desafió a los profetas de Baal, de parte de Dios, ¿no? Y entonces acá convocó a los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y dice que estuvieron 400 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, ¿no? Y dice que trajeron 2 bueyes, los partieron, hicieron su fogata, su leño, prepararon todo, e invocaron ellos, por ser más, invocaron a su Dios, y dice que empezaron a bailar, a rodear, gritaban, dice que se empezaron a cortar, se querían matar los vagos, oraban y dice que así desde la mañana hasta el mediodía, y ni una chispita había hecho, no, ni golpearon las piedritas para que saliera una chispa, ¿no? Y dice que no pudieron hacer nada. Y al 25 dice, y entonces Elías le dijo a los profetas de Baal, escogeos un buen buey e invocad a vuestros dioses. Y dice, y ellos tomaron el buey que les fue dado, prepararon e invocaron el nombre de Baal. Y aconteció que al mediodía Elías estaba de brazo cruzado, ¿no? Se burlaba de ellos. Le decía, escúchame, ¿se habrá quedado sin batería el teléfono de tu Dios? Gritad en voz alta, porque Dios quizás está meditando, el Dios de ellos, ¿no? Le decía, está meditando, o tiene algún trabajo que hacer más importante que emprenderte el fueguito ahí, o va de camino, o tal vez está durmiendo la siesta, y hay que ir y despertarle. Miren, qué manera tremenda, la verdad, que anoche hablábamos con Claudia y nos reíamos, cómo el profeta se estaba burlando de lo que le estaba sucediendo. Habían hecho todo mal. Y dice que se cortaban la sangre y corría la sangre de ellos. Entonces llegó el turno del profeta de Jehová. Y dice que él hizo, armó el altar, y dice que hizo llenar 4 tinajas, y el agua la derramaron sobre el holocausto, sobre las piedras, sobre la leña, e hizo hacer una zanja alrededor del holocausto, y dice que en 3 oportunidades hizo hacer eso. Primera, 4 tinajas. Segunda vez, 4 más. Tercera vez, 4 más. 12 tinajas de agua. Dice que el agua corría, estaba todo mojado. Imposible. Y dice que en ese momento Elías invocó el nombre de Jehová, y dice, del cielo cayó un fuego y consumió todo. Holocausto, piedra, leña, el agua, y se secó aún el agua que corría en esa zanja. Y dice que ahí reconocieron que Jehová Dios era el verdadero Dios. Y ahí se volvieron a Elías. Y entonces Elías se agrandó y le dijo, prendedle. Y dice que le prendieron, y ahí empezó a suceder, gloria a Dios, lo que hermoso ellos no entendían qué iba a hacer, ¿no? Dice que cuando lo prendieron, lo llevó al arroyo, lo desgolló. Y entonces Elías dice que ora por la lluvia. No, un solo milagro, no. Dios quiso hacerse presente en 2 milagros en esa noche, ¿no? Y miren cómo hizo. Y dice que Elías oró en el monte Carmelo, y dice que envió al siervo a que subiera y que mirara cómo estaba todo despejado, ni una gota. Y Elías había dicho que iba a llover, porque él creía en Dios y sabía que su Dios no lo iba a defraudar, porque frente a él estaba el rey, Acab, ¿no? Y dice que hizo subir a su criado 7 veces. Y dice que en la última vez, dice que el siervo, dice que vio a la distancia una
una pequeña nube del tamaño de su mano. Miren qué tremendo, miren qué tremendo. Y dice que así aconteció y llovió la bendición para esa tierra que estaba caminando lejos del propósito de Dios. Miren, miren qué tremendo, ¿no? A ver si escuchan de fondo lo que estamos poniendo, ¿no? Gloria a Dios. Y en el 19 vemos que Acab le dio la nueva a Jezabel, lo que había hecho. Se viene el agua. Miren qué tremendo, ¿no? Le dice que le dio la instrucción a su mujer, le puso al tanto lo que había sucedido y lo que había hecho Elías, que había matado a espada a todos los profetas de Baal y de Acera, 800. ¿No? Y entonces envió Jezabel a Elías un mensaje. Miren lo que dice. Gloria a Dios. Miren qué tremendo. Gloria a Dios, qué bueno que es Dios. Y dice que esta atrevida le envió un mensaje al ungido de Dios. Y le dice: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Como esos profetas que habían sido desgollados, ella decretó, porque ella tenía autoridad sobre su esposo, que Elías iba a morir, iba a ser desgollado, ¿no? Y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y desde allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Siempre aparece un enebro, una sombra, ¿no? Donde Dios trataba: anda al enebro, ahí dormite una siestita y ahí te voy a hablar, ¿no? Miren qué tremendo, ¿no? El enebro. Y dice, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Qué estaba pasando? Tanto temor podía infundir esta Jezabel. Recuerden que se plantó cara a cara delante del rey y le dijo: Dios me ha dicho, y le dijo lo que venía de parte de Dios, y no temió. Pero el solo hecho de que esta Jezabel le hubiera dicho que iba a ser desgollado, dice que entró temor en él. Dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue a salvar su vida. Miren el poder que tenía esta Jezabel, la autoridad, la decisión, la convicción, ¿no? Que aún había atemorizado al ungido de Dios. Qué tremendo, ¿no? Cuando hay gente que trama en contra del ungido de Dios, que le hace dar escalofríos, ¿no? Esta Jezabel era una. Dice: quítame la vida, mi Dios, ¿no? Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. O sea que el enebro te daba sueño, ¿no? Y aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Y entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. ¿Qué le pasó? Estaba con sueño. Creo que el temor le había hecho entrar sueño. Y muchas veces hay circunstancias en la vida las cuales uno quiere sobrepasarlas desde un lugar de confort, de un lugar de comodidad, de un lugar de descanso. Pero Dios no tiene preparado eso. Dijo: come, bebe y camina. Dice que se echó de vuelta a dormir. Y volvió el ángel de Jehová la segunda vez y le tocó diciendo: levántate, come, porque el largo camino
te resta. Gloria a Dios. El que tiene oído, oiga lo que viene de parte de Dios. Come, bebe, porque largo camino te resta. Aquellos que entienden el idioma de Dios están tomando, arrebatando esa palabra, ¿no? Tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con ellas comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb en el monte de Dios. Miren qué tremendo, miren qué tremendo. Y respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado los altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Creo que no había entendido mucho Elías. Dice que él daba sus excusas delante de Dios y le decía: a todos tus siervos han matado a espada y quedo solamente yo. Pero su fe había decaído porque no entendía que ni aun un cabello iba a caer a tierra si Dios no lo permitía, ¿no? Dios estaba en control. Dice, y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Miren qué tremendo. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Se había escondido. Dios le estaba hablando, que Dios no estaba ni en la tormenta, no estaba en el viento, no estaba en el fuego, ¿no? Dios estaba en el silbo apacible, donde te conectás con Dios y solamente sos vos y Dios. Y en el silbo apacible es donde el Espíritu de Dios empieza a trabajar dentro de ti. No es en el fuego, no es en la tormenta, no es en los momentos difíciles, es en el momento donde vos le permitís a Dios que ingrese a tu vida, donde el Espíritu de Dios empieza a tomar control de tu vida. Es ahí donde Dios quiere bendecir tu vida, en el silbo apacible, donde Dios te habla en la serenidad de tu corazón. Miren qué tremendo. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro y su mano, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Así que cuando Dios le habló, cuando Dios te habla, te hace salir del lugar que te estás ocultando. Quizás estés en tu pieza, estés en tu trabajo, estés alejado de Dios. Pero cuando Dios te habla a través del silbo apacible, sal del lugar que estés y ponte a la puerta y recíbelo, ¿no? Y dice, qué tremendo, ¿no? Miren qué tremendo. Y salió, dice, a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces acá? Yo no te he mandado. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te escondiste? ¿Por qué te atemorizó esa mujer? ¿No soy acaso yo el Dios de Israel, el cual quiere bendecirte? ¿No soy yo el Dios de Israel que quiero hacer grandes cosas a través de tu vida? ¿Por qué huiste de esta mujer? Y dice, y él dio su explicación, dice, y respondió: he sentido un vivo celo de Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares
y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Profeta, pastora Miriam García se nos conectó, y ahí se nos ha conectado, me parece que Carlitos Olmedo. Gloria a Dios. Miren qué tremendo. ¿No? Él creía que alguien podía tocar su vida si Dios no se lo permitía. Era el ungido de Dios. Entonces tenemos que entender, Martín Ariel Quintana, perdón, Dios te bendiga. Miren qué tremendo, ¿no? Y eso tenemos que entender, que cuando Dios está en el asunto, Él los guarda. Nada te va a tocar, nada te va a afectar, porque Dios está en control de tu vida. No huyas, no te atemorices, porque Dios quiere usar tu vida, ¿no? Y dice, y en el 15, y le dijo Jehová, ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Miren qué tremendo. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le confesaron. Había 7,000 que no se habían postrado delante de Baal, ni que habían confesado servirle a Baal. Miren qué tremendo lo que estaba sucediendo, ¿no? Maravilloso, cómo Dios estaba tomando dominio de la situación y le decía al profeta Elías, no temas, ve y haz lo que yo te mando, nadie tocará un pelo de ti. Levanta a Nimsi, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel, a Eliseo para que te siguiere. ¿No? Y anteriormente le dijo, ungirás a Hazael, rey de Siria. Dice el 18, y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Aún lo besaban a los Baales, ¿no? Miren qué tremendo, qué gente tan cruel, tan déspota, ¿no? Y partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué maravilloso!, ¿no? Que pasa el profeta de Dios y echó el manto sobre Eliseo. Y dice, y entonces dejando él a los bueyes, viniendo corriendo en pos de Elías, le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve y vuelve. Miren qué tremendo. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y dio al pueblo para que comiesen después, y se levantó y fue tras Elías y le servía. Miren qué tremendo el llamamiento de Eliseo, cosa maravillosa, a cumplir ni más ni menos, miren qué tremendo, ni más ni menos lo que había hecho Elías. Dios le había dicho que Eliseo
a sucederle, ¿no? Esto es maravilloso. Pero lo que me llama la atención, notablemente, el poder, la autoridad que ejercía esta Jezabel. No me quiero olvidar de ella, tampoco le quiero dar mucha trascendencia, pero tenemos que entender, ¿no?, que este espíritu jezabélico que sucedió en los tiempos de Elías, que estaba Acab, que estaba Eliseo, ¿no?, hoy en día está a la flor de piel. Podemos ver, ¿no?, gente que impera el espíritu jezabélico dentro de ellos, que quieren cambiar los órdenes que Dios estableció. Dios estableció una manera y de esa manera debe de ser. Hay argumentos, hay cosas quizás hasta aceptables, entendibles humanamente, pero rompen los principios de Dios. Lo que Dios estableció, así debe suceder, porque Él lo dejó establecido. Y todo lo que va en contra de los propósitos, de los principios, de lo que Dios estableció, tiene un nombre, un espíritu jezabélico, un espíritu que confronta, que hace división, que se revela, que quiere destruir lo profético en tu vida, ¿no? Destruir al profeta, y después que destruye al profeta, va sobre la cabeza, ¿no? Ellos siempre van un poquito más, siempre quieren destruir al que está sirviendo, el que está gobernando a un pueblo, ¿no? De la manera ejercen telaraña, muy sutilmente, se hacen amigos, conspiran, tienen una capacidad distinta, diferente, pero que no viene de parte de Dios, sino que viene de parte del chancho, ¿no? Que hace que sea imperceptible a la vista, pero uno pueda percibir cómo se mueven con sutileza, despacito, ¿no? Como quien, ustedes saben quién se mueve despacito así, ¿no? Bueno, así se mueve con sutileza y va caminando y va tejiendo para hacer caer o distraer del propósito de Dios. Tiene muchas maneras, muchas estrategias, muchas artimañas, con un carisma especial, espíritu hospitalario, espíritu que te agasajen, te hacen agasajos, te hacen regalos, te hacen un montón de cosas para querer atrapar tu atención y que descuides y que bajes tu defensa para que vos entiendas o creas que vienen con un espíritu amable y realmente lo que quieren hacer es división. Y en estos tiempos tenemos que tener mucho cuidado, porque hoy más que nunca siempre hay un espíritu de esta calaña que está establecido aún en los hogares y también en las iglesias, ¿no? Pero cada vez que hay un espíritu jezabélico, presta atención que al lado suyo hay una Acab, ¿no? Alguien que le cubre las espaldas, alguien que ampara que esa persona esté haciendo división. ¿Y qué hace? Mira para el otro lado, ¿no? Y vos pensás y decís, no puede ser lo que está haciendo este Acab, ¿no? Pero él lo es con el espíritu de Jezabel, pero fuera de él es cruel, déspota y siempre va en contra del propósito de Dios. Uno es complemento del otro y juntos se complementan para hacer división, disolución, destrucción. La obra que Satanás comenzó, Jezabel
y Acab lo quieren poner en práctica en estos tiempos. Estemos atentos, declaremos que lo mejor de parte de Dios viene a nuestra vida, que el discernimiento de parte de Dios nos hace ver qué es lo que está delante de nosotros. Quizás no nos damos cuenta, quizás es tan imperceptible al ojo, pero observamos cómo se mueve y ahí podemos ver que el enemigo quiere dividir una iglesia, quiere dividir una casa, quiere dividir un ministerio, quiere dividir una ciudad, quiere dividir una nación, ¿no? ¿Por qué? Porque impera lo que no es establecido por Dios. Cuando se cambian los órdenes, el final es desastroso. Dios es un Dios de orden, un Dios de principio, es un Dios de pacto, y cuando uno de ellos es alterado, Dios deja de ser el Dios paciente, el Dios amable, el Dios pacífico, y deja de lado todo eso y pasa a ser el Dios justo. Muchas veces decimos, ¿por qué Dios permite eso? Por nada, simplemente está haciendo justicia. Entonces, siempre queremos las regalías, los beneficios, lo mejor de parte de Dios, la bendición, ayúdame, bendecime, dame esto, dame aquello, pero tenemos que estar sujetos a la obediencia, a caminar en Dios, a caminar en la voluntad de Dios, ¿no? Y cuando esto sucede, ahí vemos que Dios hace lo que Él tiene establecido para tu vida, porque Él quiere darte lo mejor, como todo padre quiere regalar a sus hijos lo mejor. Él quiere lo mejor, pero muchas veces no te lo puede dar, porque no estás preparado, no has valorado, no has comprendido que para recibir esto, tenés que caminar en esto. Dios no puede bendecir tu vida cuando caminás en el error, cuando caminás lejos del propósito de Dios. Entonces, Dios es un Dios justo, un Dios de amor y de misericordia, que aún cuando le desobedecemos, Él no nos reprime, al contrario, con lazos de amor nos trae a su redil. Con lazos de amor, Él habla a tu vida y te dice, volveos, ¿no? Vemos que el profeta Elías se escondió, se atemorizó y se encerró en una cueva. Cuando hablamos de cueva, hablamos de un lugar de dolor, un lugar de tristeza, un lugar donde pensamos que nadie nos ve, que todo es permitido, ¿no? Pero Dios no te quiere llamar para que te encierres en una cueva. Dios te quiere sacar para posicionarte en un lugar de privilegio, en un lugar de servicio, en un lugar donde todos te puedan observar y ver cómo el propósito de Dios se cumple a través de tu vida, cómo Dios utiliza tu vida para que alcances al necesitado, al perdido, al angustiado, al enfermo. ¿Y con qué? Con palabra de vida, con palabra de justicia, con palabra que rompa cadenas, que quebrante todo grillete que el enemigo pueda haber establecido para destruir tu vida. Y Dios te dice, yo no estoy en la tormenta, no estoy cuando están los problemas, ahí no te quiero hablar, yo no quiero hablar cuando estás encendido, yo quiero hablarte cuando estás en calma, cuando el silbo apacible llega a tu vida, cuando la tranquilidad y lo apacible de Dios y el Espíritu de Dios empieza a obrar en tu vida. Ahí es donde Dios te habla. Y es ahí donde Dios te dice, sal de esa cueva, basta, párate a la puerta. Mira lo que tengo preparado para vos. Ve y dile a ellos lo que viene de parte mía. Entonces ahí Dios te saca de esa cueva y donde vos empezás a caminar en el propósito de Dios y empezás a decir, porque
En un tiempo yo estuve en una cueva. En un tiempo temí, creí que alguien podía tocar mi vida y Dios no me iba a guardar. Confía solamente en Dios, que nadie tocará tu vida, ni un cabello va a caer a la tierra sin que Dios lo permita. ¿Cuánto más cuando Dios tiene propósito? Te van a venir luchas, te van a venir problemas, te van a venir dificultad, pero confía, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, mas no temáis, yo he vencido al mundo. Este es el mensaje que Dios te quiere soltar en esta noche. ¿No? Que hay gente que quiere causar división, que necesita tener a su lado alguien que respalde sus espaldas. Pero tanto uno como el otro vienen a causar división. Activemos el don, aviva el don que está en ti. Pídele a Dios discernimiento de espíritu para que se abran tus ojos espirituales y empieces a entender que lo que viene de frente es división, es problema. ¿Para qué? Para que puedas tomar el control de esa vida y te puedas direccionar en qué camino avanzar. No le temas porque Dios va a guardar tu vida. No le temas porque Dios te va a dar todo lo que vos necesites para que la obra de Dios se cumpla a través de tu vida. Y si quizás como Elías, que pensó que podía cuidarse él y encerrarse para ser el único profeta de Dios, no tengas temor. Porque si uno no está, Dios va a levantar otro. No te creas la Coca-Cola del desierto. Dios tiene todo armado. Y si Dios ha dispuesto que quiere usar tu vida, gloria a Dios. Ahí voy, heme aquí, Señor. Envíame a mí, declara, envíame a mí, yo iré, Señor. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Fue bravo, fue picante, pero Dios es bueno. En todo momento Dios nos saca del anonimato y nos quiere poner en un lugar de privilegio. No sé cuál sea tu lugar que estés hoy, pero quiero decirte que Dios te quiere sacar de la cueva. Dios quiere usar tu vida para que vos extiendas el propósito de Dios en este tiempo. La venida del Señor está cerca, las cosas están aconteciendo y la venida del Señor se aproxima. Es tiempo de activarse, es tiempo de caminar en el propósito de Dios. Dios bendiga tu vida. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia, ¿cómo no amarte, Señor, si tú nos amaste primero? Tú tenías propósito para con nuestras vidas. Tú dices, antes que naciera, mis ojos vieron tu embrión. Qué hermoso saber, Señor, que ya antes que fuera gestado, Señor, tú tenías propósito con mi vida, que hoy 2025, desde mi humilde hogar, Señor, pueda estar predicando tu palabra y lo que tú has hecho sea para exaltar y glorificar tu nombre. Así como lo has hecho conmigo, hazlo con mi familia, hazlo con mi iglesia, hazlo con mi país, hazlo con esta generación que anhela recibirte en este tiempo. Y cuando tú vengas, quiero estar listo para recibirte y poder verte cara a cara. Dios te bendiga. Recordá, nos vemos mañana a partir de 23 horas. Indudablemente, allí está la sabiduría de cada ser humano cuando reconoce a Dios en todos sus caminos y sus circunstancias. Hasta aquí compartimos Tiempos Nuevos, con la conducción de Juan Díaz, a través de tu radio amiga 101.3 FM
Radio Génesis. Que tengas un buen descanso en la grata compañía del Espíritu Santo y Dios te bendiga siempre. Amén, Carlito. Amén. Dios bendiga. Tiempo de silbo apacible de parte de Dios. Es donde Dios quiere hablarle a tu espíritu. Hoy es el tiempo. Dios quiere mandar la lluvia de su Espíritu Santo. Dios no quiere que sigas de la misma manera. En este tiempo Dios quiere hablarle a tu corazón. Atiende su voz. Abre la puerta del corazón. Dios va a cambiar tu situación, sea cual sea, para que la gloria de Él se manifieste a través de ti. Tiempo hermoso, tiempo nuevo, donde la bendición de Dios te va a alcanzar. Cuando la lluvia de Dios te alcanza, disfruta, porque el rocío de su amor te va a alcanzar. Miren lo que dice esta canción. Gloria a Dios. Miren qué tremendo. Dios manda la lluvia. Qué hermoso Señor. Dios te bendiga. Nos vemos mañana, 23 horas, por Radio Génesis. Y a partir de las 7 de la mañana, 7:30, estamos en vivo nuevamente por la 101.3. Dios te bendiga.